Bien. Listo, entonces ya empezamos a grabar. Muy buenos días para todos y todas. Voy a prender acá mi camarita. No es muy buena la cámara, pero pues ahí me alcanzan a ver. Yo sé que no nos conocemos aún, pero entonces para que me puedan ver un poco. Se ve borrosito, pero bueno. Bueno, entonces el objetivo de la asesoría del día de hoy, pues es contarles un poco en qué consiste la guía, que yo sé que la mayoría de ustedes la han venido revisando porque me han estado preguntando. Yo sé que ya varios han adelantado. Y la idea de esta asesoría es que podamos aclarar todas las dudas que existan con cualquier punto, porque yo sé que hay algunos puntos que de pronto nos causan algunas dudas, como que cómo así, qué hago aquí, de qué se trata, ¿listo? Entonces es muy importante que aprovechen esta asesoría para preguntar absolutamente cualquier duda que tengan sobre el desarrollo de la guía, ¿listo? Antes de empezar, algunas generalidades que yo sé que ustedes ya tienen muy en cuenta, muy presente. Si tienen alguna pregunta, la pueden dejar por el chat o pueden alzar la mano. Em, Como pues para quienes ya me conocen, mucho gusto, mi nombre es Alison, yo estoy en reemplazo de la profe Carolina. Esta guía la alcanzó a diseñar ella, pero entonces yo la he estado revisando y me he estado como poniendo al tanto de todo lo que incluye la guía y de lo que han venido haciendo ustedes, ¿listo? Importante, mi número telefónico. Me han comentado algunos profes que muchos chicos de sexto aún no tienen mi número. Se los voy a dejar en el chat, igual en la guía está, pero si les queda más fácil tenerlo en el chat para que ingresen desde ahí directamente a WhatsApp, pues se los envío por acá. Ahí me pueden preguntar cualquier duda, inquietud, en lo posible, pues respetar los horarios establecidos. Nosotros tenemos jornada hasta la 1:30 de la tarde, pero muchas veces por las ocupaciones que tenemos en el colegio no puedo responderles en ese horario. Entonces lo que yo hago es responderles después de esa hora, pero hasta las 6 de la tarde. En cosas ya muy urgentes y que yo veo que de pronto son cosas rápidas, les respondo después de las 6, ¿listo? Pero en lo posible, pues procurar respetar esos horarios, ¿listo? Un protocolo muy importante cuando me escriban, por favor, es que me envíen el nombre, el curso, porque pues ustedes imaginarán la cantidad de estudiantes que tengo y pues me queda un poco difícil porque apenas además los estoy conociendo, entonces por favor es muy importante que siempre que escriban digan, profe, habla con tal, del curso tal y es para tal cosa. ¿Listo? Es muy importante. Listo. ¿Cuáles eran los objetivos de esta guía de aprendizaje? Que tengan en cuenta es para entregar el próximo 5 de octubre hasta la 1:30 hay tiempo. Lo pueden enviar por WhatsApp, lo pueden enviar por correo electrónico. Los dos medios los recibo. Siempre y cuando anoten, por favor, el nombre completo y de qué cursos son. ¿Listo? Yo sé que ustedes ya eso lo tienen presente y no se les va a olvidar. Ahora sí, respecto a la competencia, al DBA o al objetivo de nuestra, bueno, voy a primero dar la mano antes de empezar a hablar de eso. María Angélica, te escucho. ¿Qué duda tienes? Dime. Sí, me gusta. Profe, esta tarea que tenemos acá, ¿la tenemos que mandar hoy o la podemos mandar el lunes? Porque hay veces que no nos queda mucho tiempo, entonces nos queda difícil hacer la guía. Pues ahí está la guía. ¿Te refieres a la guía? Ajá, Sí. Hasta el 5 de octubre, María. El 5 de octubre, ya te digo exactamente qué día es. Eso es el próximo miércoles, creo. Sí, martes, perdón, el próximo martes. Hasta ese día tienes tiempo de enviar la guía solucionada, ¿listo? vale. Listo. Yo creo que a ustedes ya les han comentado la forma de enviar la guía. Puede ser en un PDF o puede ser en imágenes. Yo que les recomiendo también que pueda ser un poco más fácil el proceso de revisión para mí, es que en lo posible lo envíen en PDF. Si de pronto ustedes hacen la guía en su cuaderno y le toman las fotos, yo les recomiendo mucho si tienen espacio en su teléfono, si no, pues no hay ningún problema de descargar esta aplicación que se llama Cam Scanner. Yo sé que ya muchos la manejan o la conocen porque ya he visto. Y lo que ustedes hacen con esa aplicación es tomarle una foto a la actividad y la aplicación se las guarda en un PDF. ¿Listo? Y a ese PDF le pueden poner su nombre o el nombre de la guía y me lo envían así, ¿listo? Si no, pues no hay ningún problema con que envíen las imágenes, igual las imágenes las puedo revisar. Lo más importante es que ojalá sean legibles, ¿listo?
Ahora sí, vamos con los DBA, con los objetivos de esta guía, que yo sé que ustedes ya los han revisado, ya se han dado una idea general de qué trata. En primer lugar, tenemos analizar los legados que las sociedades americanas prehispánicas dejaron en diversos campos. Como yo sé que ustedes ya saben, en nuestro territorio hace muchísimo tiempo habitaban comunidades indígenas, muchísimas. Lo que pasa es que hoy en día esta población es muy reducida ya por todo el proceso de conquista y de colonización, pero hace muchos años los pobladores de este territorio pues eran diversas comunidades indígenas. Y lo que queremos aprender con esta guía es un poco cuál es el legado que ellos nos dejaron, es decir, cuáles son sus enseñanzas, qué podemos aprender de ellos pues para nuestra actualidad. ¿Listo? El aprendizaje esperado para este DBA es explicar la importancia de los alimentos domesticados en América, perdón, como el maíz, el tomate, la papa, ¿sí? Es decir, que pensemos un poco y expliquemos la importancia que tienen estos alimentos para nuestra cotidianidad hoy en día, ¿sí? Muchos de los alimentos que hoy en día consumimos no son originarios de este territorio, ¿sí? La mayoría, muchos los trajeron los españoles y se adaptaron muy bien a este territorio, pero otros, como el maíz y la papa, por ejemplo, sí son alimentos tradicionales y ancestrales de nuestro territorio. ¿Listo? El segundo DBA es analizar las distintas formas de gobierno ejercidas en la antigüedad y compararlas con el ejercicio del poder político en el mundo contemporáneo. Si ustedes vieron al final de la guía, que es precisamente la actividad de la que ahorita nos está hablando la mamita de Daniel, nos ponen a comparar un poco y a leer un poco sobre diversas civilizaciones antiguas. ¿Listo? Entonces lo que queremos hacer aquí es ver un poco la importancia de estas civilizaciones antiguas en la organización política y económica de nuestra actualidad. ¿Listo? Eso es muy importante. Digamos qué legados, qué enseñanza nos dejaron, qué aprendimos de ellos. Y el aprendizaje esperado para este caso, pues es reconocer algunas formas de gobierno que se desarrollaban en las sociedades antiguas. ¿Cuáles son esas formas de gobierno? La tiranía, la aristocracia, la monarquía, la teocracia y la democracia ateniense, que es una de las más importantes y de las cuales se inspiran los gobiernos, bueno, la gran mayoría de gobiernos en la actualidad. ¿Listo? E identificar aquellas que permanecen hasta hoy en día. ¿Listo? Las normas que deben tener en cuenta, yo creo que ya muchos de ustedes las tienen presentes. Yo ya le mencioné algunas. Lo del protocolo cuando me envíen trabajos me parece importantísimo. Nombre, curso, el saludo, porque muchas veces veo que hay algunos que ni buenos días, ni hola, y uno como que por lo menos el buenos días, el buenas tardes, profe, soy tal, de tal curso y envía el trabajo. ¿Listo? Lo pueden enviar por WhatsApp, por correo electrónico. Ustedes ya tienen acceso a los dos, ahí en la guía está. El cuaderno de sociales es el medio donde van a desarrollar las guías, es decir, cada punto se va a desarrollar en el cuaderno, ¿listo? Y a ese es el que le toman las foticos. Respetar los horarios establecidos para las orientaciones, como ya les dije al principio, muchas veces me escriben en ese horario, pero por las actividades en las que estoy acá en el colegio no les puedo responder inmediatamente, entonces igual yo asigno un espacio en la tarde para responder algunas inquietudes. Eh, Importante pues ya no exagerar en la hora, si de pronto no a las 8 de la noche, 9 de la noche, ¿sí? Eso sí es importante, pero de resto yo en lo posible trato de responderles a todos y todas. Si alguna vez uno se me pasa, pues me recuerdan, si ven que después de un día ya no les respondí, me vuelven a escribir, profe, qué pena, me envían la pregunta nuevamente porque de pronto se me pierde el chat entre tantas conversaciones que me llegan, ¿listo? Y pues por última recomendación es que cada pregunta, cada actividad, perdón, tiene que desarrollarse de manera completa. Por eso les digo la importancia de que ustedes pregunten cualquier cosa, ninguna pregunta es menos, ninguna pregunta es boba, todas las preguntas son importantes, todas las preguntas que a ustedes les surjan son importantes, entonces no duden en hacerlas, ¿listo? Si de pronto no se acuerdan ahorita de la pregunta y más tarde se desacordaron, pues no pasa nada, me la escriben, ¿listo? Bueno, entonces, en la primera parte de la actividad, como casi siempre todas las actividades, las clases, las guías, es evaluar nuestros conocimientos previos. Es decir, hasta este momento nosotros qué sabemos de ese tema, qué no sabemos y pues qué podemos aprender. ¿Listo? Entonces, la pregunta que aparece en la guía, que esta es la primera que tienen que solucionar en su cuaderno, es ¿por qué cuando los españoles llegaron a América se sorprendieron con la economía y el nivel de vida que tenían los pueblos indígenas?
Este tipo de preguntas y un poco también la segunda nos ponen a pensar más allá de lo que dicen las lecturas. ¿Listo? Entonces, en esta pregunta es importante que ustedes traten de hacer un ejercicio de imaginación y de ponerse en los zapatos de los personajes que aparecen en nuestros temas, ¿sí? Es muy interesante que de pronto podamos pensar un poco, bueno, si yo hubiera sido español o española y llego, ¿qué hubiera pensado? ¿Sí? Entonces imagínense ahorita, en este momento, que ustedes de pronto hacen parte de alguna expedición, de algún grupo y viajan a otro continente y aparece un nuevo continente que hoy en día puede ser muy raro que pase porque ya casi todo el mundo está explorado, pero si llegara a pasar, imagínense ustedes qué pensarían o qué harían cuando lleguen y vean a personas totalmente diferentes, vestidas de otra manera, con armas muy extrañas, con costumbres muy extrañas. ¿Sí? Entonces ustedes van a pensar, ¿por qué será que los españoles se sorprendieron tanto? ¿Sí? Con la economía y con el nivel de vida. Entonces, ¿por qué? ¿Será porque esperaban que fueran más atrasados de pronto? ¿Porque fueran más ingenuos o más ignorantes sobre la economía y los niveles de vida? Y por el contrario, se encontraron que tenían formas de organizarse políticamente, que tenían técnicas de cultivo muy avanzadas, que tenían formas de organizar la familia también, que ya tenían unas creencias religiosas, unos rituales, ¿sí? Entonces, ¿por qué creen ustedes que se sorprendieron? ¿Sí? Por un lado, puede ser porque tal vez esperaban que fueran comunidades más primitivas, ¿sí? Que de pronto fueran más ignorantes y se dieron cuenta de que era todo lo contrario. ¿Listo? La siguiente pregunta también se responde un poco con reflexión de ustedes mismos, sin embargo, las lecturas nos dan algunas ideas. ¿Yo qué les recomiendo para el desarrollo de la guía? Primero, primer paso, hacer una, digamos, una vista general de toda la guía. Entonces ustedes bajan, miran como que, bueno, cuántas páginas son, cuántas actividades hay, cuántas lecturas hay. Así se hacen una idea del tiempo que tienen que destinar para desarrollarla y pues evitar dejar todo a último momento, ¿sí? Luego les recomiendo que lean únicamente las preguntas, ¿sí? A ver de qué me están preguntando, qué es lo que quieren que yo responda para esta guía. Y ya teniendo en su mente las preguntas, empiezan a hacer las lecturas, ¿sí? ¿Qué les recomiendo yo? Que hagan primero todas las lecturas. No es que digamos, me leo la primera y contesto esta pregunta. Luego me leo la segunda y contesto lo que está ahí abajito de la segunda. ¿Por qué no les recomiendo eso? Porque muchas veces la primera pregunta, por ejemplo, se puede ayudar a responder con la segunda lectura también. Sí, entonces puede pasar que cuando llego acá digo, ay, esto me sirve para la primera pregunta, pero ya la escribí. Entonces, para que eso no pase, pues yo les recomiendo que primero lean todas las lecturas y ahí sí otra vez empiezan a solucionar las preguntas. ¿Listo? Entonces, esa segunda pregunta dice, para ti, ¿qué tipo de relación con su entorno generaron las culturas indígenas que podrían inspirar a la sociedad actual para superar sus problemas ambientales? Esta pregunta me parece muy importante porque, como ustedes saben, hoy en día en nuestro planeta, en nuestra sociedad, los niveles de contaminación son, mejor dicho, altísimos. O sea, altísimos, al punto de que muchos científicos dicen que podemos incluso quedarnos hasta sin agua en algunos años. ¿Sí? Imagínense ustedes qué haríamos nosotros sin agua. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que la explotación del petróleo, la explotación de las minas, muchas veces gasta muchísima agua, contamina el medio ambiente y eso está haciendo que las poblaciones se afecten muchísimo y estemos en un riesgo increíble. El nivel de contaminación en nuestro planeta es grandísimo. Y digamos que Colombia, que es un país tan biodiverso, que tenemos tanta riqueza, somos el segundo país más biodiverso del mundo, tenemos la mayor cantidad de páramos, casi ningún país tiene tanto páramo como tenemos en Colombia. Y para los que no saben, los páramos son los que producen el agua, ¿sí? Entonces, que ustedes se piensen un poco qué enseñanzas o qué experiencias de los indígenas de hace tantos años, incluso de la actualidad, nos sirven a nosotros y nos pueden inspirar para superar esos problemas ambientales. ¿Listo? Entonces, como ustedes van a poder revisar en la lectura, los indígenas tenían una relación muy bonita con la tierra. La cultivaban, la cuidaban, en ningún momento hubo un tipo de explotación extrema. ¿Listo? Y hasta hoy en día, si ustedes buscan de pronto en internet o le preguntan a sus familiares qué saben de los indígenas de nuestro país o lo que puedan ver en noticias,
y yo también les cuento, se pueden dar cuenta que hasta hoy en día los indígenas procuran tener una relación muy estable, muy armoniosa con la tierra. Para ellos, la madre tierra es como su Dios. Es la que provee los alimentos, es la que provee el agua, es la que provee la vivienda, todas las herramientas para construir su ropa, para construir sus casas, ¿sí? Entonces los indígenas respetan muchísimo el medio ambiente y de pronto nosotros que estamos más metidos en esta cultura occidental de explotación y de consumismo, pues no lo vemos de esa manera y las grandes empresas explotan mucho la tierra. Entonces, ahí en esa pregunta lo que tienen que responder es eso. No, de los indígenas podemos aprender el amor a la madre tierra. Podemos aprender el respeto del agua, ¿sí? El ahorro del agua, el respeto a los animales también, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes ahí se sienten y digan, bueno, ¿qué nos enseñan a nosotros los indígenas de cómo es su relación con el medio ambiente y cómo podemos nosotros cambiarla para que no se nos acabe el agua, empezando por ahí? ¿Listo? Ya luego aquí encontramos la primera lectura, que esa lectura precisamente nos habla de cómo era la agricultura de los pueblos indígenas, cuáles eran los principales pueblos indígenas de este territorio de América, ¿sí? Nos nombra, por ejemplo, a los mayas, a los aztecas, a los incas, a los taironas, ¿sí? Y nos habla un poco de las maneras en que ellos tenían de cultivar. Por ejemplo, ahí nos nombran de las terrazas de cultivo de los incas o las chinampas aztecas. Si ustedes buscan en Google, les recomiendo que googleen ahí, van a ver que era una forma de cultivo, como su nombre lo dice, escalonada, como en terracitas, y ellos encontraban la manera, eran muy inteligentes, de que el agua que regaban todos los cultivos alcanzara para todo y llegara hasta abajo y abajo se reutilizara precisamente para el proceso de siembra y de recogida del mismo cultivo. ¿Listo? Después de esta lectura ya tenemos la actividad como tal que sí se concentra más en esa lectura, ¿sí? La primera es crear un árbol de ideas. El árbol de ideas ustedes lo pueden hacer, pueden, mejor dicho, ¿me escuchan ahí? Me dicen que la conexión es inestable. ¿Ahí me escuchan? Sí, Sí, profe. señora profe. Señora, Ah, profe. bueno, qué bueno que estén atentos y atentas. Entonces ahí ustedes pueden, si quieren, ya eso depende de su creatividad, dibujar un arbolito. Y en las ramitas de los arbolitos van poniendo las ideas principales que ustedes encuentran en la lectura. Por ejemplo, en una ramita puede ir el nombre de los pueblos indígenas que habitaban este territorio. En la otra pueden ir los nombres de los alimentos que más cultivaban, que el maíz, que la papa, que la yuca, que el tabaco, la coca. Y en otra ramita, por ejemplo, ¿quién tiene el micrófono prendido? Esperen, que por favor lo apague. Y Sneider, a ver, respondo tu duda antes de terminar de explicar. ¿Qué duda tienes? Profe, yo hice un árbol a las sombras y le hice así las ramitas y escribí las ideas de cómo hacían para hacer los alimentos, Ujú. cómo distribuían la comida a los pueblos y eso. Muy bien, Así puede Sneider. ser, profe. Sí, así se puede quedar perfecto. Entonces, esa es la idea, que en ese mismo arbolito hagan, y si no hicieron un arbolito, no pasa nada, ¿sí? Es decir, el hecho de que se llame árbol de ideas no significa que necesariamente es un árbol, ¿sí? Que es lo ideal para que ustedes se hagan una idea de cómo organizar esas ideas principales, ¿listo? Que son como ramitas que surgen del tronco. Si no hicieron un árbol, no hay problema, lo importante es que en el esquemita se vean claro todas las ideas, ¿listo? El segundo punto de esa actividad, que en ese han tenido como algunas dudas, me han preguntado varios qué es lo que hay que hacer ahí, sí, entonces pongan mucha atención. Dice que observa el mapa de la economía de los pueblos indígenas de Colombia. Es este mapa, el que está en la página 3, ¿listo? Si ustedes se dan cuenta, ese mapa lo que tiene son los nombres de los pueblos indígenas que tiene nuestro territorio, ¿listo? ¿Qué tienen que hacer con ese mapa? Ahí mismo, ¿sí? En esa hojita, lo que ustedes hacen es buscar en Google el mapa de regiones naturales de Colombia, ¿listo? Que tenga la división de la región pacífica, que está por acá, que tenga la de la región andina, la Orinoquía, la Amazonía, la insular, ¿sí? Y ustedes van a marcar con un lapicito ahí encima del mapa esas regiones, ¿listo? Y las van a colorear, pero muy pasito, o sea, no vayan a colorear duro porque se pueden tapar los nombres de las comunidades indígenas, lo van a colorear así suavecito.
Ya después de que lo coloreen y dividan ese mapa en las regiones naturales, en un cuadro van a escribir, según esa división que ustedes hicieron, los pueblos que están dentro de cada región. Ya te doy la palabra, María Angélica. Voy a terminar de explicar. Entonces, en un cuadrito, ustedes ponen un cuadrito así, alargadito, en una columna ponen región pacífica y escriben ahí los pueblos que quedan ubicados en esa región. Por ejemplo, ahí encontramos los Cuna, los Embera, los Chamí, los Nuanama, los Saija, encontramos también los Andaki, los Cuaquier, ¿listo? Lo mismo para los Andes están acá, entonces los Chipcha, los Tuneo, en la parte orinoquia, que es donde estamos nosotros, nuestra región, estaban los Guayaberos, los Piapocos, ¿listo? Entonces, ustedes después de que hagan esa división de las regiones, se van a dar cuenta qué grupo entra en cada región. Y en esa tablita van a escribir, ¿listo? Entonces en la Pacífica está tal, 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 en la Andina está tal, tal, en la Orinoquía tal, en la Amazonía tal. Eso es. Ahora sí, María Angélica, ¿qué duda tienes? Ya sí, profe. Ah, muy bien, eso es. Acércalo un poquito más a la cámara para que tus compañeros vean. Exacto, entonces ese es el mismo mapa, como pueden ver, ahí vemos los pueblos indígenas y ya está dividido en las 5 regiones naturales. Muy bien, y luego en el cuadrito lo que hacen es poner los nombres de los grupos que aparecen en cada región, que quedaron ubicados en cada región. ¿Listo? Eso es. ¿Alguna duda hasta ahí? Listo. Ya los vi diciendo que no. Dime, dime, Yo sí Hanna, tengo una duda. ¿Cuáles cuadritos, te profe? escucho. Es que ese cuadro no está en la guía, lo que no está. No. Pero entonces les voy a, es un eje, es como un cuadro comparativo. Entonces espere, les muestro rápidamente acá. Ay, no, no traje un esfero. Pero entonces ustedes hacen una tablita, la pueden dibujar en su cuaderno, ¿sí? Entonces así alargadita. Y dividen la tabla en 5 espacios, que son 5 regiones, ¿sí? Entonces en un espacio escriben Pacífica, en la otra escriben Andina, en la otra Amazonía, y ahí abajito empiezan a hacer la lista, ¿sí? De todos los pueblos indígenas que aparecen en cada región. Ya, Eso es. ok. ¿Listo? Ok, profe. Listo, Profe, profe, Y gracias. mire, por ejemplo, ahí, sí, María Angélica nos está dando un ejemplo, acércalo un poquito más, María. Eso, así también puede ser, lo pueden hacer horizontal o lo pueden hacer vertical, pero es eso. Ok, Entonces, lo profe. importante es que el cuadro Profesora, tenga el nombre de cada uno. vale, Dime, profe, gracias. bueno, Profesora, Hanna, yo ya lo hice así. ¿quién está hablando? Profesora, yo ya lo hice así como lo tiene María. Ah, bueno, súper bien, así también queda bien. Del vertical u horizontal, las dos están bien. ¿Listo? Sigamos. Bueno, ahí sigue la lectura, el medio y sus habitantes. ¿Ustedes sí están viendo bien? Es que acá me está como parpadeando el Sí, computador ya. señora profesora. Sí, señora. Listo, bueno, luego encontramos la lectura, el medio y sus habitantes. Permítame un segundito, yo conecto el cargador. Bueno, ahí ya me escuchan, ¿cierto? Sí, señora. Listo, entonces la siguiente lectura es la de el medio y sus habitantes. Esta lectura se parece mucho a la de los indígenas con una gran diferencia, y es que esta ya nos habla un poco más de la actualidad. Es decir, nos habla un poco de los pisos térmicos que tenemos en Colombia, la región, perdón, las temperaturas, si es cálido, si es frío, ¿sí? De eso nos habla un poco más esta guía. Nos habla también de las principales actividades económicas que tenemos en nuestras regiones, en nuestro país. ¿Listo? Para esta actividad, lo que tienen que hacer después de leer ese texto es elaborar un mapa mental. ¿Listo?
para los que no tengan muy claro cómo es el mapa mental es un esquema gráfico que nos sirve para organizar las ideas. Entonces, en el mapa mental ponemos en el centro el título de la lectura, puede ser, ¿sí? Entonces el medio y sus habitantes en la mitad, y vamos sacando ideas. Es como el árbol de ideas, solo que el mapa mental es más redondito. Es decir, no es hacia arriba como un árbol, sino es más redondito. Entonces vamos sacando las ideas hacia arriba, aquí sacamos otra, aquí sacamos otra. Y otra característica importante, dime. Esto, como que las ideas hagan un círculo en el centro, que dejen el tema dentro y Exacto. las ideas en un círculo. Entonces, ¿le Muy puedo bien. mostrar uno que yo hice? Sí, muéstranos a ver rápidamente. Ese es un gráfico, es un esquema gráfico, sí sirve, pero no es como tal un mapa mental. Pero igual está bien, porque tiene dibujitos y tiene la información. Porque ese está inspirado es en la pirámide de los pisos térmicos. ¿Listo? Que de hecho esa fue una actividad que hicimos con los que Profesora, asistieron. yo lo hice como en círculo. También, lo importante es que las ideas estén completas hacia alrededor del centro, ¿listo? Eso es lo más importante y que puedan incluir las ideas principales que ustedes encuentren en el texto, ¿sí? O sea, lo más importante del mapa es que puedan organizar sus ideas en ese esquema, ¿listo? Ahora, debajo de esa lectura, después de hacer ese mapa, nos aparece otra pregunta, ¿sí? Que dice, ¿cuáles son las principales ideas acerca de la relación con la naturaleza? ¿Sí? Esa pregunta la pueden responder con 3 lecturas. Las 2 primeras y este poemita que sigue acá abajo. ¿Sí? ¿Ustedes lo ven? Ese es un poema, es una leyenda indígena muy conocida sobre el sol y la luna. ¿Sí? Entonces ustedes en ese punto pueden redactar un poco la relación de los indígenas con su contexto, con la naturaleza, ¿sí? O sea, ¿cuáles son esas principales ideas? Es primero el respeto, el amor a la naturaleza, la relación cordial, la relación estable. También los consideraban dioses, al sol y la luna para los indígenas eran dioses. Entonces también hay una relación un poco espiritual, ¿sí? Eso es lo que tienen que escribir ahí, como palabritas, ideas generales de cómo ven ustedes que era esa relación de los indígenas con la naturaleza. ¿Listo? Y después de eso, como ven en la guía, les pide que realicen esa lectura y que luego respondan las preguntitas que están ahí abajito a la derecha, que están acá en esta parte. ¿Las ven? Donde dice aplico mis conocimientos. Ahí hay un detalle, una mamita me hizo caer en cuenta, y es que la palabra progenitura no se encuentra exactamente en ese texto. Entonces, ¿yo qué les recomiendo ahí? Esa opción es muy fácil. Ustedes buscan en internet qué significa progenitura y ahí ya ustedes van a saber con cuál de esas 3 opciones se relaciona más la palabra. ¿Listo? Para que no se compliquen con eso. Y el tercer punto que nos dice que hay que hacer una historieta, también yo les comentaba algunos, que puede ser una historieta muy sencilla. Si bien todos sabemos que el origen del universo se da en 7 días, ¿sí? No es necesario, no es obligatorio que hagan las 7 historietas. Es lo ideal, sí. Pero si de pronto a ustedes se les ocurre juntar 2 días o 3 días, dicen, bueno, este día se relaciona con este, pues no pasa nada, lo pueden hacer así. Y en una viñetica hacen cada día o cada 2 días. Señor, señora. Yo la hice con las 7. Perfecto, está muy bien, no pasa nada. Entonces, es muy importante que simplemente se pueda evidenciar o se pueda ver claramente ese proceso de... Profe, ¿le puedo mostrar la mía? Ya pasamos a un tema un poco más diferente. ¿Listo? Digamos que ahí con esa lectura concluimos un poco o terminamos un poco el tema de los indígenas. Se quedó sin internet la profe, ¿no? No, apagó el micrófono, profe. Se le apagó el micrófono, profe. Profe, tiene el micrófono apagado. Profe. Distribución social, económica y política.
Dime. El micrófono, profe. Profe, se le había apagado el micrófono. Ok, pero ¿ya me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, señora. Ah, bueno, vale. Vale, entonces que estaba diciéndoles que desde esta lectura, especialmente aquí en este esquemita, me parece muy importante porque nos explica la importancia, perdón, valga la redundancia, de los estados en las sociedades. Es decir, que nos muestra un poco por qué es importante tener un gobierno en nuestra sociedad para organizarnos política y económicamente. ¿Listo? Profe, ¿puedo decirle algo? Es que Sí. dijo que la creación del mundo, pero ahí dice la creación del universo. Entonces, ¿cómo así?